Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy y hablar acerca de un tema tan importante, interesantemente en la fecha en la que estamos. Y pues estoy muy emocionada y antes de empezar y entrar en tema, les quiero recordar que seguimos en nuestra campaña espiritual haciendo de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, verdaderamente viva y eficaz en nuestras vidas. Entonces tenemos este estudio para los grupos. Si no lo has descargado, tenemos el QR donde puedes descargarlo, tal vez hay algunos todavía en físico y vamos a seguir juntos en esto. ¿Y qué desafío más, yo creo, inteligente o estratégico nos ha dado Dios para este año, que es darnos las herramientas como iglesia a todos de entender la palabra de Dios desde su concepto, desde su interpretación personal de la Biblia y pues empezamos en el libro más importante. Entonces yo quiero como entrar al grano. Qué buenos temas hemos visto con Pastor Natán. Acerca de las familias de Génesis, cómo podemos pasar del caos a la bendición. Y vemos que Dios es experto en hacer esto. Entonces, el día de hoy yo quiero ser muy simple en cuanto al tema que voy a dar, aunque no es un tema sencillo. Y quiero hablarles acerca de 3 lecciones que podemos aprender acerca del amor en Génesis. ¿Ok? 3 lecciones del amor en Génesis. Cómo podemos pasar del caos, de las ideas del amor, y sobre todo en nuestro tiempo, nuestra cultura, nos pegan más duro, ¿no? Porque estamos viviendo muchos conceptos erróneos o equivocados del amor. ¿Y cómo podemos pasar del caos a la bendición? Entonces, algo que yo quiero que consideremos, y es muy importante en cuanto a la palabra de Dios, al verlo en general, pero yo quiero especificar aún esto más acerca del Antiguo Testamento, es que cuando tú lees la Biblia, debes de entender que la Biblia puede estar siendo descriptiva o prescriptiva, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Puede ser descriptiva, te está diciendo lo que está pasando, y podemos ver muchas veces en el Antiguo Testamento que la Biblia no se guarda nada, ni a los que pudieran ser oscuros secretos de líderes o caídas o pecados. Es descriptiva, no está diciéndote que Dios está de acuerdo con eso, te está diciendo lo que pasó. Y también tenemos lo que es la Biblia, que está siendo prescriptiva, te está dando una prescripción para tus síntomas, para tus enfermedades, como en el caso de la ley. Los 10 mandamientos son prescriptivos. Cuando Dios introduce ciertas cosas en palabras proféticas, cosas que debes de hacer, cosas que nos convienen, también está siendo prescriptivo. Yo creo aún así, podemos entender el corazón y la prescripción de Dios para nuestras vidas en algo descriptivo. ¿Por qué? Porque podemos ver las consecuencias. Yo creo que lo más importante acerca de Génesis, la historia de las familias, las primeras familias, es que podemos ver un panorama de toda una vida y lo que pasa cuando tomamos una decisión y el impacto que puede hacer. ¿Sí? Entonces, pues quiero empezar con algunas preguntas, ¿ok? ¿Cuántas canciones que tú conoces hablan de amor? ¿Ok? En mi caso, pues me encantan las canciones de amor. A mí no me gustan las canciones que no traten de amor en realidad, ¿no? Pero hay innumerable cantidad de canciones que nos hablan del amor, ¿no? La inspiración más profunda, yo creo que no solo de canciones, sino del arte, de las películas que nos hablan del amor. Pero ¿cuántas veces somos lo suficientemente honestos para ver si este amor que nosotros pensamos o definimos es el mismo concepto que Dios define del amor? ¿No? Entonces, ahora el mundo define el amor como un sentimiento, es que siento amor, ¿no? Siento maripositas, ¿no? Una atracción. Eso es muy peligroso porque cuando confundimos amor con atracción, se convierte en una obra meramente carnal, ¿no? Y hasta animal, pudiera decirlo. Química, ¿no? Es que no tenemos química o sí tenemos química, ¿no? O tristemente he escuchado muchas parejas en la actualidad es conveniencia. Y ahorita voy a hablar más de esto. Pero quiero que entiendas algo. En el principio de todas las cosas que nos habla el libro de Génesis, pero sabemos que está describiendo lo que pasó en realidad, es que en el principio no se trató acerca de ti y de mí, ¿ok? No es en el principio el hombre sintió o el hombre necesitó. Es en el principio Dios, como lo vemos en Génesis 1:1. Y Dios creó, y puedes ver
todas las obras de la creación de Dios que iniciaron en Él, pero que fueron motivadas por el amor. ¿Por qué? Porque tenían un propósito después cuando puso a los animales y al hombre en la tierra. ¿Ok? Entonces, imagínate, nosotros somos parte de la creación de Dios, pero nosotros queremos describir algo. Imagínate que yo te doy un libro, ¿no? Y tú abres el libro y empiezas por el capítulo 5, ¿ok? Terminas de leer el libro y posiblemente vas a interpretar mal toda la historia. ¿Por qué? Porque no leíste el principio, el capítulo donde empiezan a describir los personajes, ¿no? Muchos intentan vivir el amor sin entender el principio del amor. Entonces tienen una interpretación, un resultado completamente diferente. Entonces, si queremos entender el amor correctamente, debemos regresar al inicio, a Génesis. Entonces, eso es lo que quiero enseñarles, que son 3 cosas que podemos aprender el amor en el libro de Génesis. Y te va a sorprender, pues es que era otra cultura, pero estamos viendo que la cultura se empezó a establecer a partir de ahí y hubo una diferencia con las personas que fueron llamadas por Dios. Entonces, primero, el amor comienza en Dios y no en nuestra necesidad, ¿ok? El amor comienza en Dios y no en nuestra necesidad. Tristemente, ahora lo hemos hecho al revés. Queremos que Dios responda a nuestra necesidad bajo nuestros términos, ¿ok? Entonces puedes leer todo esto en Génesis del capítulo 1 al capítulo 3. Y el problema con el Edén, cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, el problema no fue la falta de amor, porque estaban todos los elementos. El problema de ahí fue querer definir el amor, la verdad y la libertad fuera de Dios. Eso fue lo que sucedió. Dios nos estableció en el Edén, puso a Adán y Eva y estableció las reglas, cómo funciona el amor, cómo debe de ser, el corazón de Dios de darle a Adán, a Eva, ¿no? Pero nosotros quisimos definir todo esto fuera de Dios. Quiero que pienses en un ejemplo de un pez en el agua, ¿ok? Y muchos de nosotros vivimos en este ejemplo, de esta ilustración que te voy a dar. Porque un pez está en el agua y se siente limitado por el agua, ¿verdad? Solo puedo nadar aquí. Entonces el pez piensa, seré libre cuando esté fuera del agua, ¿no? Lo mismo está pasando con Adán y Eva. Entonces, ¿qué pasa cuando tú pones algo fuera del diseño que lo sostiene? Lo mismo que si sacaras un pez fuera del agua, ¿qué va a pasar? Va a morir, ¿no? Entonces, quiero que entiendas algo. Nuestra definición de libertad, de verdad y de amor han sido corrompidas, ¿ok? Entonces, la libertad no es la ausencia de límites, ¿ok? La libertad es permanecer en el diseño correcto para el que fuimos creados, ¿ok? Entonces, Adán y Eva pensaron que la libertad era independencia, ¿ok? ¿Has escuchado tú como adolescente, tal vez dijiste, yo lo dije alguna vez, es que yo quiero ser libre, cuando en realidad lo que estaba diciendo, quiero vivir fuera de las reglas de mi casa o fuera de las reglas de mi padre, ¿no? Y nosotros nos engañamos a nosotros mismos, salimos del diseño de nuestro ser y nos ponemos en una circunstancia donde la consecuencia natural va a ser morir. Y si te fijas, eso es exactamente lo que nos dice la Biblia. La libertad, escucha, no es independencia. La libertad era la presencia de Dios diaria en la vida de Adán y Eva. Esa era la verdadera libertad. Hacer y vivir de acuerdo a lo que fuimos creados para hacer y vivir. Porque entonces no hay límites. No hay límites de posibilidades, no hay límites de crecimiento, no hay límites de capacidades. ¿Ok? Quiero que entonces entendamos con esta perspectiva el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjate lo que dice la Biblia en Génesis 2:17. Pero no debes de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y esto es bien importante, ¿ok? Porque no es que sepamos la verdad o las definiciones, ¿ok? Muchas personas, como el caso de los fariseos, piensan que más conocimiento, mientras más sé, entonces voy a ser mejor, ¿ok? Aquí está diciendo Dios, no es que tanto sabes,
sino de quién lo sabes y cómo lo sabes. ¿Ok? Es como yo saber que robar es malo y otra saber que robar es malo porque estoy pagando las consecuencias de mis acciones. ¿Sí me entiendes? Entonces, el conocimiento no es suficiente para la libertad. El conocimiento no es suficiente para el amor. El conocimiento por sí mismo no es la verdad porque tú cambias a la perspectiva tuya, ¿no? La verdad es la verdad. Entonces, cuando redefinimos el amor fuera de Dios, nos vamos a asfixiar emocionalmente. Cuando buscamos verdad solo en hechos y no en la perspectiva que Dios nos da, vamos a perder el orden. ¿Ok? Entonces quiero que entiendas algo respecto al amor, porque ahora mientras más joven eres, más peso le das a ciertas fechas, y mientras más grande eres, más te amargas con esas fechas, o el sentido del amor ya de pacto disminuye el poder de esas fechas. ¿Por qué? Porque tú vives en eso, ¿no? Entonces no sé en qué situación estás, pero el amor no nace en el corazón humano, él nace en el carácter de Dios. ¿Okay? El enemigo está usando esta misma estrategia que usó con Adán y Eva para distorsionar lo que Dios dijo, ¿no? Juan 8:31-32 dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Fíjate que no dicen la verdad o en el conocimiento, dicen mi palabra. Quiere decir la verdad como yo la planeé que fuera entendida y vivida, ¿no? Dice, y conocerán la verdad, y la verdad conocida de Dios nos hará verdaderamente libres. ¿Ok? Entonces, la libertad no viene por redefinir los límites o quitarlos, viene por permanecer en la palabra. Y nosotros como iglesia queremos verdaderamente que sean libres. Y no se trata de que hagan lo que les digamos o de que prediquemos ciertas ideas, sino darles el poder que ustedes puedan conocer las cosas desde la perspectiva de Dios, como Dios intentó, que es tú y Él en su palabra. Amén. ¿Ok? Es lo que nosotros queremos. Entonces, segundo principio acerca del amor. ¿Ok? ¿Están listos? El amor bíblico, el amor que viene en la Biblia. Y no estoy hablando solo del amor de dos personas, que también lo incluye. Estoy hablando del amor a Dios. Estoy hablando del amor por el llamado, de la perspectiva que tenemos de nosotros mismos y también del amor a nuestros hijos y también del amor romántico. ¿Ok? Todo el amor, en cuanto a lo que vemos que dice la palabra de Dios, es que el amor es pacto. ¿Ok? No puedes decir que estás verdaderamente amando a alguien si estás fuera de pacto. ¿Ok? No, el amor no son pasión y emociones. Y hemos confundido eso en la iglesia cristiana. Vemos a alguien muy apasionado por Dios o por la iglesia o por servir. Es que él sí ama mucho a Dios. El peligro con los apasionados es que el día de hoy pueden estar apasionados por Dios y al día siguiente votar eso y estar apasionados por algo más, aún por el mismo pecado. No es que su intención no era amar a Dios o no lo amaban realmente, es que estaban dirigidos por la pasión y las emociones que son cambiantes, cuando el pacto no cambia. ¿Ok? Entonces, la Biblia dice en Génesis 2:24, cuando Dios trajo a Adán, a Eva y los unió, Dios dijo esta palabra muy importante, y porque eso también refleja el corazón de Dios con nosotros, que dice en Génesis 2:24, y ellos dos serán una sola carne. ¿Ok? Nathan hablaba acerca de esto, no voy a ahondar más, puedes checarlo en mensajes pasados. Pero entonces lo que está diciendo, que el amor va a implicar tres cosas. Dejar, ¿ok? Tienes que dejar cualquier otra opción que está afuera, primero, ¿ok? Después significa unirse, ¿ok? Y todos somos muy buenos para dejar y unirnos, ¿ok? Pero la tercera clave del amor de pacto significa permanecer. Permanecer. No dice mientras me sienta bien, porque ahora ya están cambiando los votos matrimoniales. No sé si sabías eso. Dice mientras viva, ahora es mientras el amor exista, ¿no? Porque redefinimos el amor. El amor es una emoción, es una pasión. Entonces, cuando esto ya no exista, ya no estoy contigo. ¿Ok? Porque no entendemos el pacto. No dice Génesis, serán una sola carne. Serán
una sola carne. Y también tenemos que entender la diferencia entre un contrato y un pacto, ¿ok? Todos aquí hemos tenido un contrato de arrendamiento, un contrato de compra, un contrato de un servicio, ¿no? Todos firmamos un contrato. Entonces un contrato va a decir, yo estoy en esto mientras tú cumplas esto, ¿no? Y si tú no cumples esto, puedo proceder legalmente contra de esto. Y muchas veces vemos el pacto como un contrato, ¿no? Pero podemos ver que bíblicamente un pacto es permanente. Y quiero decirte algunas mentiras que creemos acerca del amor, ¿ok? Yo sé que esto tal vez puede afectarte personalmente porque has creído eso o has actuado en esto, pero son mentiras. Otra vez, la Biblia es prescriptiva, quiere decir como un doctor, ok, estás enfermo, esa es tu prescripción, eso es lo que debes de hacer para salir de eso. No se trata solamente de que estuviste mal y te equivocaste, sino es la receta para salir de la situación donde estás. Entonces, ¿qué mentiras hemos creído acerca del amor? Y otra vez aplico al amor en todos los sentidos, nuestro amor a Dios, nuestro amor a la iglesia o su casa, nuestro amor romántico, nuestro amor por los hijos. Y creemos esto, el amor debe ser fácil. Si es difícil, entonces no es amor. Es que me está costando trabajo. Y eso es lo que te dice, ¿no? Todos los reels, todos los videos cortos que estás viendo constantemente están bombardeando con información falsa, con ideas falsas que tú las empiezas a procesar y dices, sí es cierto, ¿no? Recuerda, el árbol del conocimiento del bien y del mal se basaba en yo voy a tener mi conocimiento y mi verdad sin la intención que Dios tuvo para la verdad y el conocimiento, ¿ok? Después, si no eres feliz, estás con la persona incorrecta, porque esa persona te tiene que hacer feliz. No hay mentira más grande que la felicidad causada por la otra persona. Te puede dar una emoción agradable, pero la felicidad es una decisión personal. Cuando te levantas en la mañana y das gracias por todos los elementos que tienes en tu vida a tu favor, todas las bendiciones de Dios, la salud, ¿no? Yo puedo tener las mismas razones para quedarme con la persona con la que estoy ahorita, mi esposo, y puedo tener la misma cantidad de razones para divorciarme de él, porque es mi perspectiva, ¿sí? Entonces eso es muy importante y no estoy hablando aquí de situaciones de violencia o de peligro, quiero que me escuches, pero muchas veces pensamos en eso, si no me hace feliz, le cargas toda la responsabilidad a la otra persona. La felicidad nunca la vas a encontrar en una relación perfecta, no la vas a encontrar en un hombre o una mujer, no la vas a encontrar en tus hijos, no la vas a encontrar en el trabajo, no la vas a encontrar en el dinero, la felicidad la vas a encontrar en Dios. Dios no nos diseñó para encontrar al otro, para que nos haga felices. ¿Ok? Eso es bien importante. Después, otra mentira. Si tus necesidades no son completadas en tu relación, entonces tienes el derecho de buscar en otro lado. Ay, no, eso en la relación. Y eso es más como, bueno, aplica a ambos, ¿no? Nos justificamos, hombres y mujeres. Pero los hombres tienen eso muy añadido en su sistema, en su psique, por la cultura y se justifican su infidelidad, ¿no? Pero somos igual con Dios. Si Dios no cumple con todo lo que yo quiero, entonces voy a buscar en otro lado lo que sí me puede dar Satanás y el mundo de manera inmediata. ¿Ok? Mentira del amor. Y la mentira más grande, como un pez pensando que va a ser libre cuando salga del agua, es que lo que no tienes es mejor que lo que tienes. La frase de que el jardín está más verde del otro lado, ¿no? Conocemos un líder que dice, si tú ves el jardín de tu vecino más verde que el tuyo, empieza a echar agua a tu jardín. No te brinques al del vecino. Pero esa es la mentira más grande, que lo que no tengo es mejor que lo que tengo, ¿no? Estaba viendo yo un ejemplo, un video de un hombre que en las Olimpiadas de invierno ganó una medalla de oro, ¿ok? Y lo entrevistaron. Oye, ¿qué piensas? El hombre está roto, el hombre está destruido. Ganó el oro, ¿ok? Dice, posiblemente la persona a la que quiero dedicar este oro no está viendo el mensaje y no está viendo las Olimpiadas en este momento. Y fue porque el amor de mi vida empieza a describir cuánto ama a esta mujer y dice, le fui infiel hace 3 meses.
y fue el peor error de mi vida. Y este oro no me sabe a nada por causa de que lo que perdí, que tenía y que no sé cómo recuperar. ¿Cuántas historias? Y podemos ver un ejemplo en la Biblia, en Génesis, donde vemos que alguien vendió lo precioso que tenía sin darle ningún valor, porque pensó que lo que no tenía era mejor que lo que tenía. Y vemos el caso de Esaú vendiendo su primogenitura. Esaú vendió su llamado, su bendición, su destino eterno aún, por un plato de lentejas. ¿Qué se refiere a un plato de lentejas? Podemos ver como los deseos de la carne y del momento. ¿Cuántas personas perdieron su llamado por una relación incorrecta? ¿No? O su destino. ¿Cuántas personas perdieron a su familia? ¿No? ¿Cuántas personas perdieron su salud por la decisión de probar las drogas? Porque eso ha de ser mejor que ahora que no las he probado. Vendemos nuestra primogenitura, nuestra autoridad con Dios, nuestra paz, por un plato de lentejas, algo que nos satisfaga el vientre en un corto plazo, ¿no? Pero el pacto, ¿qué dice? El pacto dice, aunque sea difícil, permanezco porque vale la pena. Amen. Y muchas cosas, escúchame, las cosas que más valen la pena, valen menos la pena a corto plazo, ¿ok? ¿Quieres perder peso y quieres hacer ejercicio y hacer dieta? Te aseguro que el matarte de hambre hoy, viéndote de la misma manera, no va a valer la pena. Pero hacer ejercicio constante y dieta constante en 5 meses, en 1 año va a ser otra cosa completamente diferente que la persona que eres ahora. ¿Ok? Pero vivimos en una época donde todo es ahora, todo es inmediato, ¿no? Y quiero decirles algo a alguien, ¿ok? Primero, no necesitas un esposo o una esposa diferente, necesitas una perspectiva diferente. ¿Ok? Allá afuera no está el príncipe azul, ¿ok? Allá afuera no está la princesa y te casaste con el sapo, la bruja, ¿no? Como lo ves. No necesitas una pareja diferente, necesitas una perspectiva diferente. Y quiero mostrarte el caso de la importancia del pacto. Y tengo que hablar de esto, ¿ok? El amor de Dios, todo empieza con el amor de Dios. Y el amor de Dios siempre va a dirigir con el ejemplo. Fíjate lo que hace Dios con Abraham. Puedes leer esto en Génesis 15, del 5 al 19. Pero yo quiero leerles algunos versículos, 5 y 6, y 17 y 18a. Dice, entonces lo llevó afuera y le dijo, Dios conquistando a Abraham, Dios revelando su corazón y su amor, le dice, fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, así será tu descendencia. Y lo que más me encanta es lo que viene justo después. Abraham dejó de usar su lógica y su conocimiento y empezó a creer la verdad desde la perspectiva de Dios. Y dice, y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. ¡Wow! Pero mi enfoque no es solamente en esto, que es grande. Entonces cuando Dios vio que dijo, Él sí me cree por lo que le digo y por el valor que le estoy dando a mis palabras, que entonces sucedió que Él le pidió que abriera animales en la mitad, que era algo que se hacía culturalmente para sellar un pacto, no tenían documentos que se firmaban, sino abrían 2 animales y pasaban por en medio. Y fíjate lo que dice, y así sucedió que cuando el sol se puso y ya todo estaba oscuro, podía verse un horno humeante y una antorcha de fuego, la cual pasaba entre los animales divididos. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham. Wow, yo estaba preguntándole a Dios, mi tiempo de oración, a ver Dios, ¿tú por qué tenías que pararte en medio de esos animales? Tú eres Dios y lo ibas a cumplir como lo cumpliste con Noé, como lo cumpliste con otras personas en el Antiguo Testamento. Tú sí eres Dios y lo que dices lo cumples. ¿Por qué tienes tú que hacer esto? ¿Por qué tienes tú que rebajarte al nivel del hombre y caminar entre ellos como para decir, sí voy a cumplir mi parte del pacto? Tú no tienes nada que probarle a nadie. Dios estaba diciéndote la fórmula del amor. Y cuando Dios hizo eso, cuando Dios vino y pasó en medio de los animales y estableció pacto,
hizo un sello que nos alcanza hasta el día de hoy. Donde hay esperanza, si nosotros regresamos a conocer la verdad de la manera que Dios intentó y diseñó que lo hiciéramos. ¡Wow! La cultura vive por contrato, el reino funciona por pacto. Muchas veces queremos que Dios baje su estándar y nos conecte con el de nosotros. Escucha, Dios no cambia. Dios no se va a rebajar a cambiar sus perspectivas por las nuestras. Pero Él camina con nosotros para acompañarnos a donde Él está. Sí, y como iglesia cristiana ahora hemos diluido la verdad del amor, hemos justificado perversiones y le hemos llamado amor, hemos justificado adulterios, hemos justificado fornicación. Cuando Dios dice, yo no estoy ahí, ¿ok? Y quiero ponerles unos ejemplos del Antiguo Testamento de Génesis. Tenemos a Isaac y Rebeca. Génesis 24, estúdialo. Me encanta esta historia de amor. Nuestra hija Rebeca se llama Rebeca por el carácter de esta mujer. ¿Ok? Dios tuvo un orden. Te invito a que lo leas. No tengo ahorita oportunidad de leer todas las escrituras. Pero dijo Abraham, no quiero que mi hijo se case con una de las mujeres de aquí, de Canaán. Y Canaán viene del hijo de Noé, que ofendió a su padre, ¿ok? Puedes ver eso también en perspectiva. Entonces, fueron malditos esta generación. Es muy importante con quién vas a estar, ¿ok? Vemos en Abraham, en Isaac y en todas las generaciones de los israelitas. Es muy importante con quién te vas a conectar. Pensamos que entonces vamos a hacer lo que queremos, nos podemos conectar con quien queremos y después Dios tiene que arreglarlo. No se trata de eso. Dios puede restaurar, pero vas a vivir con las consecuencias. Es muy importante quién escoges. Entonces Dios le dice, quiero que vayas y busques una esposa para mi hijo Isaac. Su hijo Isaac es el único, es del hijo de la promesa, de lo que acabamos de leer, de la descendencia de Abraham. Y manda un siervo, el siervo va y el siervo dice, ¿puedo poner estas características, Dios, para saber que eres tú? Y era una mujer que era servicial, que era amable, una mujer que estaba dispuesta de corazón. Y encontró a Rebeca. Y no solo Rebeca tenía todas esas características, que fue lo primero que el siervo vio en esta mujer, también era hermosa y tiene un corazón dispuesto, ¿ok? Debes de ver todas esas cosas. ¿Qué podemos ver en la historia de Isaac y de Rebeca? Y podemos ver al final, me encanta cómo termina esta historia. En Génesis 24, 67 dice que entonces Rebeca deja a su familia, otra vez, dejar, unirse y permanecer. Deja a su familia, se va con el siervo y cuando van en camino ve a un hombre y dice, ¿quién es ese hombre? Él es mi amo, él va a ser tu esposo. Dice que ella se cubrió y cuando Isaac la vio, esto fue lo que pasó. Él la amó. Decir, es que no creo en el amor a primera vista. Pues sí, porque ahora vivimos una generación de cínicos, ¿no? Él amó e Isaac encontró consuelo en Rebeca. Su madre había muerto hace poco tiempo, pero encontró consuelo en Rebeca. A diferencia de cualquier otra persona en el libro de Génesis, Isaac solo tuvo una esposa porque la amó y encontró su consuelo en ella. Hombres, ¿quieres una vida feliz? Pero bien, ve a Abraham. Abraham se metió con una concubina. Ve al hijo de Isaac, a los hijos, a Esaú y a Jacob. No todas las complicaciones que hubo porque tuvieron más de 2 mujeres. ¿Ok? El diseño de Dios es que un hombre se una a una mujer y sean una sola carne. Y que el hombre la ame y encuentre consuelo. La pregunta es, ¿yo soy consuelo para mi esposo? La pregunta para el hombre es, ¿en verdad la amo? ¿Y estoy dispuesto a tener un amor de pacto con ella? Entonces observa el orden. Primero hay una dirección de Dios para encontrar una pareja, ¿ok? Adolescentes, jóvenes, solteros, háganme caso. Primero hay una dirección divina. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Yo sé lo que tú quieres para ti, te aseguro, no es lo que Dios quiere para ti, ¿ok? Dirección divina, después hay una unión. Después hay amor, hay consuelo. Nunca fue la pasión primero. Si hay pasión primero, cuidado.
Si hay pasión primero, cuidado, te vas a meter en problemas. Primero viene la obediencia. Y quiero decirte que después viene la pasión. No estoy hablando de que no hay pasión, estoy hablando de que no viene primero, ¿ok? Entonces, quiero que pienses en esta ilustración. Me encantó porque en el caso de mi vida con Natán, mi esposo, nuestro amor fue muy simple, ¿ok? Bueno, fue muy complicado, muy espectacular, pero al mismo tiempo fue muy simple porque no teníamos nada. No teníamos mucho que ofrecernos uno al otro. Natán no podía ni trabajar, ¿no? No tenía ni dólares, ¿ok? No tenía una casa, no tenía estabilidad, que ahora es impensable. No tenía un plan establecido. Y yo no tenía nada. Literalmente pensó que tenía por lo menos una almohada, una cama, ni eso tenía, ¿no? Libros, pero ni siquiera libros, tenía copias de los libros porque no tenía mucho dinero en ese entonces. Pero quiero que pienses en esto. El amor simple y llano es una casa sencilla con un muy buen fundamento, para empezar. ¿Ok? El poder de la casa no está en la casa, sino en el fundamento. Algo que se ha proyectado ahora se puede ver en estadísticas. No es una mentira, no es una historia, puedes investigarlo. Es que hay una correlación entre la magnitud de la boda y la fortaleza del matrimonio. O sea, mientras más lujosa, más extravagante la boda es, más probabilidades tienen esas personas de divorciarse. Mientras más sencilla la boda es, el matrimonio es más sólido. En este caso, en mi caso, estadísticamente aplica eso. Nuestra boda fue la boda más sencillita, no era lo que yo quería, no era lo que él quería, pero era lo que podíamos. Pero lo importante para nosotros no era tener una boda y yo ser la narcisista donde todos me adoren y me contemplen, porque es lo que está pasando con las bodas. Nos convertimos en una persona histriónica donde se favorece el narcisismo. Pero yo lo que quería era estar con él y lo que él quería era estar conmigo. En pacto, ¿no? Nos encantaría tener una boda después. Fíjate que no. Si tuviéramos el dinero para tener una boda de lujo, la que hubiéramos soñado, mejor usamos ese dinero y nos vamos de vacaciones. Y nos lo comemos él y yo en lugar de alimentar a 1000 personas, ¿no? Pero eso es muy importante, porque es lo que les habla acerca de la pasión. Cuando tú piensas con pasión y emoción y el evento de todo, cuando se rompe el evento, se acaba el pacto, ¿no? Después tenemos la historia de Jacob y Raquel en Génesis 29, ¿ok? Estamos hablando de una generación después. Su papá le dijo lo mismo que le dijo su papá a él. No te cases con una mujer que no tiene los mismos principios que nosotros. Escucha, siempre te vas a equivocar cuando te unes en yugo desigual. Siempre. ¿Ok? Puedes justificarlo, puedes hacer lo que quieras, pero bíblicamente, y no estoy hablando solamente de que crea o no crea, lo que sea, estoy hablando de yugo desigual, en cualquier área vas a vivir las consecuencias de eso. ¿Ok? Entonces, Jacob huye porque traicionó a su hermano, porque primero le compró su primogenitura al hermano por un plato de lentejas y después lo engañó. No está dando prescripción, está describiéndote lo que está pasando y Jacob paga con creces sus obras que le hizo a su hermano. Ok, pero fíjate lo que dice Génesis 29:20, porque entonces llegó a la tierra donde era su mamá, Rebeca, y se presenta muy similar cuando el siervo se presentó con Rebeca, es como lo hace él con las hijas de Labán, ¿ok? Labán era hermano mayor de Rebeca. Entonces, dice Génesis 29:20, así fue como Jacob trabajó 7 años por Raquel, y nótese, ¿ok? No fueron 7, fueron 14, porque entonces el Labán le hizo lo mismo que él hizo, lo engañó y le metió la otra hermana. Problemas. Pero, dice, pero le parecieron unos cuantos días, porque él amaba. Y les digo, trabajó 14. Ahora los hombres lo quieren fácil o no quieren nada. Si tú le dices a alguien, espérame, yo no estoy segura, no, es más, muchas mujeres he escuchado, es que no le puedo decir que no, porque si le digo que no lo voy a perder.
según lo que dice aquí, posiblemente no te ama si no tiene que pelear por ti. ¿Ok? Hoy alguien espera 14 minutos para que le respondan un mensaje y ya duda del amor. Jacob trabajó 14 años. El amor verdadero trabaja, espera, persevera. Y yo creo que vivimos en una época de cínicos porque hemos hecho del amor una transacción. Cuando el beneficio de tu relación se vuelve en una prioridad, porque eso nos enseñan las pseudo feministas, feminazis ahora, ¿no? Que todo el hombre y tú nada, de hecho quieren destruir al hombre en todas las formas, pero el beneficio se vuelve la prioridad. ¿Qué me puedes aportar? ¿Qué me puedes dar? ¿Cuál es tu dinero? ¿Cuánto ganas? ¿No? Dinero, estabilidad, comodidad. Cuando tú te enfocas en los beneficios, tu pacto está debilitado. Olvídate que te va a tener un pacto fuerte o que vas a poder mantener una relación a larga distancia. Porque en Génesis el pacto, fíjate, nosotros buscamos primero lo que el pacto produce sin tener el pacto. Cuando lo que va a producir el pacto de Dios con nosotros, el pacto de una pareja, el pacto de nosotros con nuestros padres o nuestros hijos, va a producir dos cosas, provisión y protección. Un pacto centrado en Dios te va a traer provisión, vas a tener todo lo que necesitas y va a tener protección. Hombres son muy buenos proveedores, pero a veces no son tan buenos protegiendo. Dios te llama a ser los dos al mismo tiempo. Así es. ¿Ok? Mi punto número 3, el amor verdadero implica orden y sacrificio. Puedes ver el texto base en Génesis 22, seguimos en Génesis, ahora voy a hablar del amor de otra manera. Génesis 22:2 es Dios hablando a Abraham. ¿Ok? Y eso es lo que le dice Dios. Tu hijo, tu único, Isaac, a quien tú amas, así lo describió Dios. ¿Y sabes qué le pide Dios después a Abraham? Los que conocen la Biblia, quiero que me digan, quiero que me lo entregues, quiero que lo sacrifiques. ¿Ok? Dios prueba lo que Abraham ama. Porque el pacto de Abraham es con Isaac o con Dios. Dios va a probar lo que tú amas para ver si lo amas más a Él. El amor desordenado, escúchame, el amor desordenado se convierte en idolatría. ¿No? El amor desordenado se convierte en idolatría. Quiere decir que vas a perder todo lo que consideras ahora importante, tus principios, tu fe en Dios, todo esto por causa de este amor. ¿No? Tu posición, tu dignidad. Abraham demuestra algo poderoso. Él tiene dos realidades al mismo tiempo. Él ama a Isaac, pero ama más a Dios. Él ama a Isaac, porque él era la semilla de la promesa de Dios. Él ama a Isaac, pero ama más a Dios. El amor correcto nunca va a desplazar a Dios de su trono. Muy importante. Amar, escucha, no es poseer. Amar no es controlar. Amar no es idolatrar. Es confiar en Dios por encima de lo que sentimos. Amén. Eso es amor. Fíjate lo que después pasa. Después de esto, ¿qué sucedió? Génesis 22, 15 al 18. Por segunda vez, el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, la primera vez que le habló, ¿qué le dijo? Ese hijo que tú amas. Y la segunda vez que le habló, cuando Dios proveyó un sacrificio en lugar de Isaac y le salvó la vida. Esto es lo que Dios dice. El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, yo el Señor he jurado por mí mismo que, por esto que has hecho de no negarme a tu único hijo, y vamos a ver que Jesús no fue negado. Dios no negó a Jesús por nosotros. Pacto de las dos partes. ¿Ok? Ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos y en tu simiente serán benditas
todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste a mi voz. ¡Wow! Quiero terminar con esto. ¿Has llamado amor a lo que Dios llama desorden? Es que yo quiero ser libre. Es que yo quiero amar con libertad. Vamos a ser honestos, no te voy a pedir que levantes tu mano, no quiero. Mi lugar no es evidenciarte o un saber. Mi lugar es acercarte al corazón de Dios. Que seas verdaderamente libre. ¿Has llamado amor a lo que Dios llama desorden? ¿Has puesto tus emociones por encima de lo que dice la palabra de Dios? ¿Has priorizado el beneficio que obtienes de algo por encima del pacto? ¿Has hecho del amor una experiencia y no un altar? El Espíritu Santo, yo puedo escuchar su clamor y está llamando, y el Espíritu Santo quiere restaurar el día de hoy contigo. Dios contigo primero, pero también con otros. Escucha, pactos rotos, corazones heridos, matrimonios debilitados, identidades confundidas. Él no ama por reacción, Él ama porque Él es Dios y tiene un pacto con nosotros por medio de Jesús. Él sí dio a su único hijo. Él sí lo dio. Y Él no cambia. Cuando volvemos al diseño original de Dios, la verdad se restaura, el pacto se fortalece, el corazón encuentra consuelo, la identidad se afirma. El día de hoy, tú y yo podemos regresar al principio del corazón de Dios. Porque el amor verdadero no empieza cuando alguien te elige, empieza cuando entiendes que Dios ya te amó primero. Quiero orar por ustedes, quiero orar por esto. Yo creo que es un punto sensible. Y yo invito a que le creas a Dios. Señor, pongo en tus manos a cada persona que está aquí. Pongo en tus manos sus corazones, sus necesidades, pero sobre todo su pacto contigo. Si ellos nunca han hecho un pacto contigo, que puedan aceptar que tú hiciste este pacto con la humanidad para aquellos que están dispuestos a cambiar su manera de pensar, de vivir, a botar el conocimiento nacido de ellos, Señor, y que te crean a ti. Yo oro, Señor, por salvación, por restauración de pactos. Y aquellos que rompieron pactos anteriormente contigo o con otros, que pueda haber una restauración y que ahora que ya saben los pactos que tienen en sus manos se hagan más fuertes y puedan vivir el amor desde la libertad que tú das. Yo oro por este grupo, yo oro por cada cosa, Señor, por una renovación de mente, de corazón, de perspectiva que va a cambiar sus acciones y su destino eterno. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú no rebajas lo que tú quieres, lo que tú diseñaste, sino nosotros podemos elevarnos donde tú estás. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.